Queridos amigos, venidos en Bonora, vos a recibimos con grande alegría el día de hoy. Ya estamos en el 2025, ansina que añada buena para todos que tengamos. Seguro que sí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís a nuestros encuentros de Aljad cada semana. Y vos voy a contar que estamos hoy en nuestro programa 206. Ya pasamos 6 programas de los 200. No me lo puedo creer esto. ¿Cómo pasan las semanas ya? Claro, estamos todavía muy orosos los 14 instituciones que hacemos parte de encuentros de Alja. La semana en Vinien vos voy a contar que tenemos por la parte de la Autoridad Nacional del Ladino el encuentro que va a ser sobre 1946 al día de 463 mapilín del barco Javiva Reik. Esto será con Esther Ruth, nuestra querida Balabaya por la autoridad, y su musafira será Hannah Haisik Cazorla y ellas nos van a contar este interesante sujeto. Esto será, claro está, 2 de enero, de junio, como quieras decir, la semana viniente. Si queréis mirar los filmes de los programas pasados, podéis entrar en youtube.com/Sefarad y vaya a topar todos los 206 encuentros y también muchos otros materiales sobre cultura sefaradí, cánticas, filmes, documentarios y muchas más cosas, conferencias. Todo el canal de Sefarad es de sujetos sefaradís, no hay ninguna otra cosa. Si vos querés dar un ayudo, querés dar un dono, una colaboración, podés entrar en sefarad.com/encuentros y vaya a topar ahí la manera de hacernos llegar vuestro ayudo. Y le gracio a quienes cada semana o cada mes nos dan su colaboración para poder pagar los costes, que no son grandes, ama que tienen, claro que sí, los encuentros de Ajad y por esto podemos dar de baldes a todos vosotros y a todo el mundo los encuentros. También nos da mucho ayuda si entras en el canal de youtube.com/Sefarad y metes me place, si haces comentarios en los filmicos, si partajas estos filmos con otras personas y si vos enregistras en el canal para recibir javeres de cuando viene un film nuevo. Todo esto colabora muy mucho con la difusión de la cultura sefaradí. Ahora sí, hoy vamos a tener una musafira muy especial. Ella está muchos aljades con nosotros y a veces nos escribe en el chat. Ama, hoy la tenemos a ella de musafira. Ama, en primero, lo primero, este encuentro está organizado de parte de los Shadarim con nuestro balabay de siempre, Brian Kirschen, que está con nosotros aquí, y tiene como musafira a la querida Judith Cohen. Este encuentro le metimos de título Investigación y viajes, las aventuras de una etnomusicóloga y cantadera. Y seguro que tiene cantidad mabul de anécdotas y cosas para contar. Venido en Bonora, Brian querido. Shalom Liliana, añada buena civil a todos. ¿Cómo estás en el público? Qué placer vervos a muchos amigos, amigas como vosotros. Buena manera, buen modo de empezar el año, ¿sí? Con otro un encuentro de Al-Had y es un placer estar aquí esta vez con Judith Cohen. Vamos a hablar de mucho, mas cuando estábamos pensando en un título, o cuando yo estaba pensando en un título, yo me acuerdo que ya la convidé a Judith muchas veces, mas siempre está de viaje, siempre está viajando por todo el mundo con su labor, o puede ser en vacanza, ma quería incluir esto en el título sobre el viaje y las aventuras, porque si conoces a Judith, siempre tiene historias, cuentos, es cantadera, es
musicóloga, ma también es contadera, porque conta cuentos increíbles. Y yo me acuerdo unos cuantos años atrás, cuando la convivimos para el Día del Ladino en New York, me quedé con la boca abierta porque siempre tiene unas anécdotas increíbles y queremos sentir más y más y más. Y yo ya creo, si no me equivoco, que te conocí, Judith, años atrás cuando fui al Evo en UCLA y te convidimos. Puede ser. Ma, ¿cómo estás, Judith? Ah, no me convidiste. Ah, Yo no, estaba tú en te LA convidaste. para ver a mis primas. Ah, así no. Coincidía. Más al Shalom, muestro, que tú ya shalom, Brian. estuviste. Muy bien. Bueno, es un placer Déjame. verte y por fin pudimos crear este encuentro especial para todos vosotros en el público. Vamos a hablar de tu laboro, de tu ricerca, de tu participación en grupos diferentes, de tu bendita voz también. Y si pudieras entrar al empecillo del programa, todos pudieras también sentir la cantica y la voz de Judith al empecillo con la información que metió Marcelo en el chat de Me Vaya a Acaparar de Sí, Judith fue la y otros cantica amigos. que empezamos con Soli Levi, con el querido Soli Levi, que en Sí. Galeden este Mm, 40, sí, 40 años, 42, 43 años en el grupo Girineldo. Vamos a hablar de Jarineldo, sí, seguro. Bueno, vamos a empezar así, que es un placer verte y hablar contigo hoy, Judith. Judith es profesora también, como dije antes, etnomusicóloga. Em, Me placería empezar así, si no todos sabéis o conocéis cuál lo hace o qué es este verbo. Judith, para empezar, hacemos saber cuál lo hace exactamente una etnomusicóloga. Em, Ahora, ¿cuál lo hace? Depende del día, de la hora y de las circunstancias. Lo que es, más o menos, es la antropología musical. mm, La antropología y la música en juntas. No mm, es, porque la musicología, solo la musicología, es sobre todo el estudio de la música, ¿no? Con la etnomusicología, etnos del griego, la gente, las personas. mm. Y, Entonces es la música y la cultura, la música y la gente, la música y la vida social y cultural, todo en juntas. ujú. Judith, disculpa, Brian, si puedes acercarte un poco más al micrófono, se escucha muy bajo. ¿Yo Judith, o Judith, Judith? Judith. ¿Mm? Puedo. Ahí mejor, ahí mejor. Ok. Perfecto. Y sí, en pasadas también convivimos o tenemos sentido también de otras, puede ser otros, estoy pensando también otras etnomusicólogas también en otros encuentros de Al-Had. Y durante el año también sos profesora, sí, en la Universidad de York, en Toronto, en Canadá. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál lo embellas o cuál lo enseñas durante el año? Depende, porque la Universidad York aquí en Toronto, como muy muchas universidades, canceló muy muchas cursos, ¿no? Antes yo tenía música medieval, música del Renacimiento, las músicas de países diferentes y ahora historia de la música en general. Ujú. Muy bien. Judith, ¿cuándo empezaste a interesarte en el mundo sefaradí y en particular la música sefaradí y del judeo español? Ay, Brian, esto es complicado, ¿no? Porque no fue un momento, un solo momento. Yo soy Ashkenazi, para los que no sabes, no soy sefardita, soy Ashkenazi. Am, y yo siempre, vamos a ver, cantadera casi siempre, en la manera folk, ¿no? En inglés folk singer, cantadera de música folk, música tradicional. Y primero en inglés, en yiddish y en francés, porque soy de Quebec, soy de Montreal. Después comencé a hacer viajes y desde España, yo no hablaba español, no hablaba español de España, hablaba francés y estudiaba latín. Cuando llegué a España por primera vez,
Acabé empezando el francés en una villa chiquitina, muy chica, Villa Real de los Infantes y Burriana, y era la época de la dictadura con Franco. Y toda la gente pensaba que quien tuviera cabello largo y vestía de vaqueros, en español blue jeans, era hippie, ¿no? Y pensaban que yo vendía drogas. Yo no sé fumar, yo no sé encender un cigarette, no sé beber, no sé, alcohol, no. Ama pensaban porque tengo la apariencia encina, que era eso. Y mis amigos, mis nuevos amigos, también la policía les buscaban, ¿por qué? Porque hablaban catalán y valenciano y no era legal en la época de Franco. Entonces, yo vi un vapor que partía de Barcelona para Estambul y marqué un ticket para el vapor Barcelona-Estambul. Y en el barco, yo pensaba, yo tenía 20 años, 21 años, ¿no? Y yo pensaba con el egoísmo de la juventud, yo pensaba, toda la gente va a querer leer mi jornal, mi diario. ¿Cómo puedo escribir para que ninguno pueda leer? Voy a escribir en mi nueva lengua español con caracteres del alfabeto del hebreo. Y yo pensé, ninguno va a pensar en eso. Y escribí durante unos días en el vapor un diario, un jornal en español con letras en hebreo. Cuando llegué a Estambul el primer día, fui al bazar, claro, y un hombre que estaba laborando en el bazar tenía magazine de joyas, de diamantes, dijo, Shalom. Yo dije, Shalom, ¿cuál es eso? Shalom. ¿Estamos en Turquía o estamos en Israel? Shalom. Y yo dije, ¿por qué dice Shalom? Y me dice, ¿vos sabes hablar español? Y digo, sí, porque ya sabía. Y me dice, voy a hablar con mi mujer y después, al final del día, vos podés voltar para tornar al magazine y vamos a hablar. Invitaronme a la casa con la mujer y hablaban ladino. Fue la primera vez que sabía, cantaron cuando el rey Nimrod, todo tipo de cosas, y fue así. Judith, me dio mucho placer también meldar este cuento que me enviaste, que partaste conmigo, bueno, cuando me escribiste. Estoy pensando, imaginando, y supongo que también los del público también estamos imaginando en el Tino un Judith un poco más manceba, años atrás, decides El año 1970, 72, 72, años atrás, unos cuantos 72, años atrás. 53 años atrás. Y Judith con su tefter, escribiendo en su español, y pensando que la otra gente iba a querer meldar. Tú escribiendo en un alcamiado, que es el verbo que se usa, ¿no? Para letras hebreas o árabes en una lengua romanza o romance. Muy bien, me plació. También me hizo pensar un poco en el libro que me dimos del tío de Gloria, ¿no? Que también es diferente, un viaje, tú vas también en un barco, un vapor. Un cuento diferente, pero también con mucha aventura. Eh, y para que la gente sepa, no se sabe, ¿sí? No se sabe dónde se topa este tefter, ¿no? No, No. Sería muy interesante ver. Pero también es curioso, ¿no? Porque tú estabas haciendo todo esto sin saber que ya sin existía saber. una lengua así. Y el Mazal te topó cuando este hombre te acercó y te saludó con un shalom. Y así empezó mucho. Qué hermoso. Bueno, también tú nos vas a hacer saber el año, puede ser 80, no lo sé, años atrás también formaste parte de un grupo bien conocido entre
bueno, los hablantes y los elevos del judeo español, Gerineldo, con Oro Anahori Librovitz y seguro Solilevi, entre otros, de bendita memoria. ¿Cómo te se presentó esta oportunidad y qué es Gerineldo? Sí, todo es complicado en mi vida. Yo estaba haciendo la tesis de másters, ¿ok? Después hice la tesis de doctorado. Me estaba haciendo la tesis de másters en estudios medievales, las mujeres y la música en las 3 religiones de España medieval. Antes del Internet, era con la biblioteca, libros, había máquinas de fotocopias, las primeras. No había Internet, no había teléfono móvil, no había fax, no había nada de esto. Entonces, yo descubrí el libro, Brian, Liliana, otros que están aquí, ¿sabes? El libro de Samuel Armistead sobre el gran poeta que publicó Canticas en Salónica. Sí, Entonces, yo seguro, vi el seguro. libro. Es muy conocido y muy usado por los cantaderos y cantaderas. Sí, entonces, yo vi este libro en Sina por casualidad y me plació tanto que escribí una carta a Samuel Armistead. No sabía que era famoso, no sabía quién era, en la Universidad de Pennsylvania, porque él ainda no estaba en California, estaba en Filadelfia. Y yo escribí, me plació muy mucho el libro que escribiste. Estoy haciendo una tesis sobre esto, sobre las mujeres y la música y las 3 religiones en España. Y él escribió una carta en su puño, en su letra, diciendo que quería ayudarme con la tesis. Y después, él dijo, ahora que tienes el máster, tú tienes que hacer el PhD, el doctorado. Y yo dije, no quiero madre, no quiero profesor Armistead, no quiero profesor, no quiero, ¿no? Y él dijo, sí, vas a hacer el doctorado y tienes que hablar con la brillante Oro Anahori Librovitz, que fue mi eleva. Porque tú estás morando en Montreal, ella está en Montreal. Y entonces tomé el teléfono, telefoné a Oro. Oro dice, ¿tú sabes hablar español y francés? Digo, sí. ¿Qué instrumentos tocas? Y yo digo, toco el laúd árabe, toco la viola medieval, toco panderos, bendirs, darbuka, pandereta. Y ella dice, estoy formando un grupo para cantar las romanzas y las canticas de boda y todas las canticas de Marruecos que yo estudié para mi tesis. Ven a mi casa y me dijo dónde estaba la casa. Ven a mi casa a mañana a tal hora. Y estaba Soli. Soli dirigía el coro al Sefardí de Montreal, que era nuevo. Y la mayor cantante de antedera del coro era Kelly. Y entonces el grupo que de ainda no se llamaba Gerineldo, no tenía nombre, comenzó así, Ancina. A ver, un momento. Sí, voy a enseñar. Ok. Aquí está Oro, Solilevi, Kelly Sultan Amar y yo, hace 40 y pico años. Son los pósters y los panfletas de Gerineldo, una pieza de teatro, Los Mazales de Gerineldo, todo escribió Soli. Empezar, quiero contar, que es de la cantica de Purim. Empezó, quiero contar hechas del Dios alto y de lo que voy a aumentar aquello. Aquí estamos con la gran Judy Frankel en el año 93. Y aquí 3 generaciones. Fue el último concierto de Soli. En el año 2014, aquí está Oro, Soli, mi hija Tamar, que ahora hace 12 días es madre, es mamá. Soy yo, un amigo griego, Dimitri, y el nieto
de Soli, Matan Boker, que canta de maravilla. Y esto es lo que escribí para El Amanecer, muy triste, en el año 2020. Increíble, un grupo intergeneracional y ahora que tú sos nona, vamos a ver si tu nietecica va a también formar parte de esta tradición musical. El nombre Gerineldo, porque la romanza de Gerineldo, yo creo que antes se cantaba entre los judíos de Turquía, de la zona otomana, la región otomana, pero ahora no, hace mucho tiempo. Los judíos marocos, del norte de Marruecos, sí. Y hay dos tipos de historias. Gerineldo es el criado del rey y se enamora de la princesa y la princesa se enamora de él, etcétera, etcétera. Y en la happy ending, en la versión que cantan la mayoría de los judíos, se casan porque el rey descubre los dos durmiendo juntos y dice, van a casar. Entonces es el mazal en español de España, Gerineldo, como dicen los de Marruecos, Girineldo. El mazal, que tengas el mazal de Girineldo. Y por eso tenemos el nombre del grupo. Hay otras versiones en las cuales Girineldo no se casa con la princesa. Y vamos a esperar otra ocasión para saber por qué. Puede ser otro Yo intento. recibía cartas antes del internet, en inglés, señor Jerry Neldo. Y dentro decía, Dear Mr. Neldo. Muy bien. Ma bueno, supongo que escogites, o bueno, puede ser que la gente también te escogió, ma escogites la música del norte de África, de Morocco, porque también estuviste en Montreal, ¿no? Con una comunidad bastante grande de hablantes de jaquetía, ¿o no? Yo no escogí nada. Yo quería desde el principio hacer lo que fue imposible, no sabía, hacer igual la música de los judíos del norte de Marruecos y la música de los judíos de Turquía, Bosnia, Bulgaria, Jerusalén, etcétera, etcétera, Grecia. En Montreal, como tú dijiste, la mayoría de los sefardíes eran de Marruecos. Ujú, ujú. Y claro, con Gerineldo lo que hacíamos era casi todo de Marruecos. Después también cantamos cosas de Grecia, de Salónica. En la tesis es mitad, más o menos. Sí, así en tu caso, sí, tienes recogido canticas en jaquetía, en el judo español otomano, pero también para que la gente sepa, es solamente una chica parte de lo que hace Judith, ¿no? Porque también tienes recogido y cantas también en otras lenguas, también tienes viajado a muchos casales en España, en Portugal, en otros países también, ¿sí? Sí, voy a enseñar un poco. Aquí estoy cantando música búlgara, de Bulgaria, con un grupo que yo empezaba, yo dirigía, de mujeres de canticas de Bulgaria, ex Yugoslavia, Bosnia. Esto es el año 85 en Montreal. Y aquí estoy yo en Ah, Galicia de España, y tengo un micrófono en la mano. Estoy recogiendo canticas de las mujeres de los pescadores. mm. Esto en el año 73, el año después de ir a Turquía y Marruecos. Aquí estoy en una posición clásica de viaje. Buena Sarfati Garfinkel era de Salónica. No sabemos si nació en el 16, 17 o 18, hasta el año 97 estaba en Montreal. Vino a Montreal después de la Segunda Guerra, primero de Salónica a Israel. De Israel se casó con un Ashkenazi de Canadá y tornó a Canadá con él.
son las complas, que ella decía complas con M. Entre las complas que ella escribía, aquí dice que Judith Cohen, canadiana y non sefardí. Aquí Nina Shalom Vuchkovich era muy interesante, nació en Sarajevo y se casó 2 veces. La primera vez con un judío, mas tenía problemas con él. Separáronse y se casó con un doctor serbo que no era judía y laboraron fuera de Montreal, 1 hora de Montreal, en la reserva de la gente indígena, los Mohawk, en Kanawake. Y yo la conocí allí. Yo la conocí con Flori Jagoda, porque era amiga también de Flori. Fui a verla muchas veces en Caughnawaga, entre la gente indígena. Y claro, toda la gente sabe que era Berta o Bienvenida Aguado. Aquí unas mujeres de Marruecos, en Montreal. Y me acuerdo que era una partida de bingo y estaban cantando romanzas como Diego León, ¿no? En la ciudad de Toledo, en la ciudad de Granada. Y cuando el bingo era con más tensión, que quién iba a ganar el bingo, subía el tono de voz y subía también el tempo. Cantaban más rápido y más agudo, más alto. En vez de cantar en la ciudad de Toledo, bingo, j'ai gagné, decían en francés. En la ciudad de Granada, ahí está bingo, ahí está criado. Era así. Aquí en Marruecos era una boda musulmana y la manera de vestir y la ropa y la manera de comer y la manera de decorar la vaca y después la vaca es el banquete, ¿no? La cena de la boda. Es casi igual. Y aquí haciendo un concierto con una amiga musulmana en Marruecos, como hacían desde siglos y siglos los judíos de Marruecos en juntos. Increíble. Tú sos como la Illa, ¿no? Sos como buchucas en estas fotos. Tu Illa y tú se parecen. Digo. No sé. Muy bien. Y qué bueno que, además de toda la recerca y las investigaciones que haces, también documentas muy bien con las fotos esas memorias y esas experiencias. Y bueno, además de todo esto y esta documentación, sabemos que cantas también. Ahora, esa demanda que debo hacer no es una demanda muy justa, pero lo voy a hacer. Si tienes una cantica favorita o una cantica que quieres partillar con nosotros. Yo no tengo cantigas favoritas porque yo solamente canto cantigas que me placen mucho. Ujú. En Gerinello, de vez en cuando era un problema porque ahora quería una cantica que no me placía muy mucho la música, por ejemplo. Y entonces yo no cantaba, me tocaba el oud o la viela y Kelly cantaba. Ujú. En general solo sé muchas canticas. Canto en ladino, claro, en jaquetía, canto en búlgaro, canto en inglés. En francés de Quebec, francés de Francia, francés medieval, búlgaro, turco, latín medieval, galego, portugués de Portugal, portugués medieval. Entonces yo la verdad es que no tengo cantica favorita. Bueno, como es el primer encuentro del año, ¿nos puedes regalar con una cantica? Poco a poco voy a ver si va saliendo, ¿ok? Muy bien. También me mencionaste algo sobre la cantica de Landerico. Ay, sí, Landerico. Landerico fue la primera cantica, es romanza, claro. En general fue la primera cantica que sefardí, en ladino, o judeo-español de Marruecos, porque no es exactamente ladino, que escuché y que grabé, que registré con máquina. Era casualidad.
yo estaba cantando. Tengo amigos que dicen que no existe la casualidad, la coincidencia. Yo estaba cantando en Yiddish para un grupo de gente idosa, de gente bella, en un campamento de judíos ashkenazis. Y una mujer dice, ¿vos sabes hablar español? Y digo, sí. Esto fue el año 73, no, 74 en Montreal. Y ella dice, ¿quieres escuchar una cantica en mi lengua, mi tipo de español de Marruecos? Y digo, sí, pues solo un momento. Y casualidad o no casualidad, yo tenía la máquina para grabar conmigo, de cassette. ¿Acuerdas, no? ¿Te acuerdas de los cassettes? Me acuerdo. Y yo me Entonces, acuerdo ella también. cantó Landerico, cantó levantóse el rey a cazar un lunes por la mañana y fue a ver a la reina por ver cómo alboreaba. Ama, lo que pasaba es que era la hora de comer y había mucho barullo, ¿no? Porque había platos y copas y vasos y toda la gente estaba comiendo y quitando la mesa. Y a la misma vez su amiga, no me acuerdo del nombre de la amiga, su amiga pensaba que yo no entendía el español. Entonces, cada frase repetía. Entonces, yo estoy cantando ahora como si fuera casi, ¿no? Un concierto. Levantóse el rey a casa. No era así, ¿no? Era con barullo de cocina. Levantóse el rey a casa. Y la amiga repetía cada verso. Entonces, lo que está en la cassette grabada es más o menos así, ¿no? Levantóse el rey a casa, un lunes por la mañana, y fue a ver, etcétera, etcétera, todo el tiempo. Un Ella terjemán era personal. Mercedes Bochbot, era de la villa de Larache, el Araich en árabe. Ujú. Ah, muy bien. Y los instrumentos, ya hemos hablado un poco sobre los dos instrumentos que vemos detrás de ti. ¿Cuántos instrumentos sabes tañer o tocar? ¿Y quién te empezó a hacer todo esto? ¿O te empezaste a ti? No, el primer instrumento que empecé fue el clarinete. Ah, En la escuela, la ujú. escuela secundaria en Montreal. No era mi idea, me dieron un clarinete y el profesor de la banda explicó cómo tocar. Y mi hermanita, la pequeña, de India toca clarinete. Yo troqué de clarinete en los años 70, troqué clarinete para la flauta dulce, primero barroca, ¿no? Eso es la flauta alto. Después también troqué para la flauta medieval, para hacer la música medieval, porque yo tenía un grupo de mujeres por casualidad y después con el movimiento feminista quedamos con el grupo de mujeres de música medieval, música de los siglos XII, XIII, XIV, y esta flauta es una copia de la única flauta medieval que existe. Hay pinturas, hay manuscritos, hay descripciones, ¿no? Ilustraciones, pero solo hay una flauta y es una copia. Una melodía búlgara. Y después quería empezar a tocar las percusiones y resulta que los panderos pequeños, grandes, en medios, con lo que dicen los judíos de Marruecos, sonajas o sin sonajas,
sin sonallas, Marruecos, pintada a mano con argenia. Mm. Y para viajes son muy fáciles para llevar en viajes, ¿no? Porque puedes poner la ropa dentro. En la valija no toma espacio. Entonces, por ejemplo, un ritmo de Marruecos para las canticas de boda. Yeshua nuevo, delante vos lo pondré. Suegra y cuñada, no tengáis que decir. Que anoche mi madre se me echó a dormir. Soñaba un sueño tan dulce era de decir. Yare lumbre, yare lumbre, yare lumbre, suma sale como el sol y cuando sale, yare lumbre, suma sale. Ama en Bulgaria, en Turquía, en Grecia, la ex Yugoslavia, usan ritmos que son los ritmos de allí. Entonces, por ejemplo, en Bulgaria es muy frecuente un ritmo de 9. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 2, 2, 2, 3. 2, 2, 2, 3. Estas casas tan hermosas, estas casas tan hermosas, para que bailen las damas, para bodas las mis señoras, estoy otra. Agora, una cosa curiosa, cuando yo empecé esta cantica, primero empecé no de una grabación. No me place empezar canticas escritas, por escrito, porque no tienes la alma de la cantica. Ama la gran etnomusicóloga, nuestra querida Shoshana Vaishachak, tenía en un artículo, el primer artículo de Shoshana que leí, esta cantica. Y el estribillo, ella escribía la, 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 la. La 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 la. Aquí yo estoy hablando con gente que habla el ladino mucho mejor que yo. Entonces, cuando yo fui después a Francia en el año 91 con una beca, una bolsa en inglés postdoc, ¿no? Después de hacer el doctorado, fui a la sinagoga de la Rue de la Roquette, el Cajal, y había mujeres de Turquía, sefarditas de Turquía, que cantaban. Y cantaban lo mismo, estas casas tan hermosas, ¿ok? Ama, el estribillo, cantaban Ancina. La señora Rigoleta se expandió en la camareta, arrogó que se la meta por clavina adelante. La señora Rigoleta se expandió en la camareta, arrogó que se la meta por clavina adelante. Y como estoy entre ladino hablantes, no es menester traducir. Wow, mashallah, increíble. Vio Judith, la cara de Lili y la sonrisa. tu casa es un museo, tú sos un tesoro y el talento que tienes, los marafetes que tienes es increíble y para nosotros también es muy hermoso poder verte, sentirte, escucharte. Sí. Este es un instrumento también, lo que yo explicaba antes de la historia del andarico, que estaban comiendo en los platos. No sé cómo se llama en ladino, en español es almirez, en portugués es almofariz, Vamos en a ver portugués si... Brasil es pilão. Ama en ladino, no sé, Lili, ¿tú sabes? Rachel, Jake, ¿alguien sabe cómo se ser llama? En inglés, mortar. Sí, es almirez, ese mismo, es como en español, almirez. almirez. Sí.
cada lugarcito en España tiene su ritmo de almirez. Ama, para nosotros es la Almirez, Es la es almirez, diferente como que la la mar y España. no el mar. ¿Verdad? Ujú. Una rosa entró en la iglesia, una rosa entró en la iglesia, toda llena de rocío, entra libre y salió presa, casada con su marido, una rosa entró en la iglesia. Entonces hay muchos instrumentos pequeños como este, ¿no? Sí, sí, y vi también en el chat unos cuantos también que sabían Almirez. Me flasheó mucho cuando cantabas, creo que vi a Gloria también cantando y no sé qué tomó Gloria, ma también estaba haciendo música, puede ser en un chini o un plato, no lo sé, o puede ser un instrumento. Ma Judith, también te quiero demandar, porque aquí estamos y ya estamos amasándonos de ti, ma... Con la música y con las canticas en judeo español, a filo entre nosotros, porque hay que saber y empezarse de esto, hay muchos mitos. El año pasado, en facto, dates una habla muy fascinante, y sé que también tienes escrito de esto, sobre los mitos que tienen muchos sobre las canticas sefaradís, mirando de desmitificarlos. Em, y que fide mí o que fide ti o según ti, ¿qué mito se ve mucho entre los sefaradín sobre el repertorio sefaradí y qué mito se ve entre gente no sefaradí? Sí, hay varios. El mito clásico es el mito de 500 años. Todas las canticas sefarditas tienen 500 años. Milagro, verdadero milagro de Hanukkah. Sí, nunca tiene 431 años. Una cantica nunca tiene 300 años. Nunca tiene 521 años. Todas las canticas tienen exactamente 500 años. ¿Mm? Congelados. Esto es un mito muy, muy grande, porque los romances, las romanzas en el sentido antiguo, porque el sentido antiguo de romance en castellano, en inglés ballad, el sentido antiguo era canción narrativa, una cantica que narra una historia. Y lo mismo con la palabra en inglés ballad. Mas ahora, ballad en inglés y romanza en ladino, normalmente ahora se refieren a una cantica romántica. Trocó el sentido de la palabra. Un romance en español, en castellano, o una romanza en ladino, antiguamente era una cantica que narra una historia. Y estas tienen las palabras más viejas, no las músicas. Ujú, El otro problema es que una cantica tiene dos cosas. Tiene palabras o no tiene palabras, como los nigunim, ¿no? Que cantan los ashkenazí, que no son palabras. Ama tiene voz. Una cantica tiene palabras o una cosa que la gente hace con la voz, sin palabras, y tiene música. Si solamente tiene música, es una melodía. Si solamente tiene palabras, es un poema. ujú, Si tiene palabras o sílabas, y música, es una cantica. ujú, Entonces, hay romanzas, muchas romanzas sefarditas también de España, de Portugal, de Italia, de Francia, de Quebec, que tienen palabras muy viejas. Ama, la melodía es de después. No ujú, sabemos de cuándo. La melodía que yo canté de Landarico puede tener 150 años tal vez, ama no tiene 500, no ujú, sabemos. La ujú. melodía del Landarico que cantan en Turquía, que es el rey que mucho madruga, el rey que mucho madruga, ande la reina se iba, ande la reina se iba. No sabemos de cuándo es. Ama probablemente es 150, tal vez 200 años. Ama las palabras
son del siglo, finales del siglo XV. Y la romanza como forma literaria, no aparece antes de 1421. Mm. Ahora, después hay las canticas de boda, las canticas de la vida judía, ¿no? El nacimiento, la boda, noviazgo, enamorados, chiques, la muerte también, las endechas o las oinas dicen también. Todo esto no sabemos. Hay palabras más antiguas, palabras más nuevas, y las canticas más modernas, más nuevas, son exactamente las canticas que muchas personas, mucha gente dicen que son de 500 años. Ah, Y son de finales del siglo XIX, siglo XX, 1880 y tal, 1900. Y son más europeos. Las músicas tienen un sentido, un son mucho más de Europa, mucho menos tipo antiguo. Y yo creo que es por eso también que la gente ambesa muchas de estas canticas. Y la moda de finales del 19, principios del 20, mucha gente en Turquía, lo que hoy en día es Turquía, mucha gente en el Imperio Otomano, en Constantinopla, en Salónica, ¿no? Escuchaban la radio cuando empezó la radio y antes los discos. En el año 1903, 1904 ya habían discos comerciales. Mucha cosa de Francia, a la franca. A la franca originalmente era tipo de Francia y después de Europa en general, ¿no? Entonces, las músicas de Francia, la famosa En Estambul había una judía, ¿no? Era de Charles Borel, de 1910 más o menos, ¿no? C'est la danse nouvelle, mademoiselle. Es una cosa de Francia. Entonces, estas canticas, Adiós querida, yo me enamoré de un aire, todo aquello, son lindísimas, son canciones que a toda la gente les place muy mucho. Solo que no son viejas en el sentido de 500, los famosos 500 años. Otro mito es flamenco. La música sefardí no es flamenco y la flamenco también no es medieval. O dicen, todas las canticas sefarditas son apasionantes, espirituales. Algunas sí y algunas no. mm. Entonces, aquí, por ejemplo, en las fiestas llamadas medievales, aquí estoy yo. Fue el año 98, creo. Mi hija, que tenía que hacer todo aquello conmigo, y amigos de Rivadavia haciendo la boda medieval sefardí de Rivadavia, con el rabino y el novio, que eran gay. Son un matrimonio en la vida real, son matrimonio gay, el primer matrimonio legal de Galicia. Ah, Y en la boda el rabino bailaba mano a mano con la novia. Por ejemplo, aquí en Albuquerque, que es la provincia de Badajoz, en Extremadura, en España, la novia judía medieval montada en un asno con las piernas abiertas y toda la gente cantando Hava Nagila y Hivenu Shalom Aleichem, diciendo que era del siglo XIV. Estaba escrito, es del siglo XIV. Aquí en Rivadavia, charcutería María Rosa, la hebraica, y no se ve fácilmente. Aquí dice, compre usted aquí vuestra bocata de jamón serrano. Charcutería la hebraica. Aquí en forma de la estrella de David, chorizo extra de porco. Aquí en Guarda, Portugal, a los turistas les dieron estos chapeos de Inquisición y tuvieron que leer la sentencia
a la chica de la oficina de turismo que tenía que morir por ser judía de la Inquisición. Son unas cosas, todas estas fotos, yo las tomé. Ujú. Son cosas que yo he visto con los años. Fascinante, sí. Merci, Judith. Em, bueno, y creo como ya no tenemos mucho tiempo más, quiero haceros saber a todos que también, además de lo que hemos contado Judith hoy, si quiere el Dios, este encuentro va a tener hermanos y también Judith hace y escribe y conoce mucho también sobre otros grupos con orígenes, puede ser en Sefarad. Labora muy mucho también con los Bene Anosim de Portugal, o lo que muchos llaman criptojudíos. Sí, aquí Em, están de Belmonte, la familia de Belmonte, Mercedes y Amelia. ah, Aquí fue el primer día de la sinagoga en Belmonte, el día 4 de diciembre del 96. La tía Sofía de Carsao, la famosa Olivia que aparece en el film Le Dernier Marin, Arguzello entre los montes. Y aquí está mi hija filmando. mm, Tenía 9 o 10 años. Y aquí Musafir, ¿no? Ciganas de Belmonte, que son muy amigas, muy amigos de los judíos. Y también ahora comencé a hacer recerca en Brasil, con los mm, Bene Anusim de Brasil y con los judíos de Marruecos en Amazonia de Brasil. mm. Y si queremos meldar más o estar en contacto contigo o desmitificar un mito que topamos o que topimos, ¿dónde podemos toparte? Mi nombre, judithcohen.ca, por Canadá. Está en el chat. Ah, perfecto. Aquí tenemos un atadillo. Es un atadillo de web donde podemos meldar más y más y más y pasar todo el año Y a mis Brian y amigos. Liliana y Gloria y Marcelo, sabéis todos que yo siempre respondo. Ujú. Nunca Con dejo un con una email. respuesta verdadera. ¿Sí? Nos dices la verdad de todo esto. Eh, muy bien. Bueno, te quiero agradecer muy mucho a ti y también a tus amigos, a tu hija que también siempre te acompaña en la vida con estas canticas y documentación y fotos. Y vamos a ver ahora si la gente en el Voy público a tiene escribir, demandas o... como soy mamá, con mucho orgullo de mi hija que canta muy bien y baila también de flamenco. Se llama Tamar y Lana. Tamar y Lana. Buscando Tamar y Lana o Tamar y Lana flamenco, por ejemplo. Y a ella le place hacer una cosa que a mí no me place y lo hace ella porque es mi hija y claro, a los hijos les placen muy mucho hacer cosas que a los padres no les placen, es mixturar el flamenco con la música sefardí. Si ella sabe que yo estoy en el público, mira a mí, jaja, mamá, y ahora voy a cantar esta romanza como si fuera flamenco y voy a bailar también. Bueno, si es la peor Bueno, cosa que hace, Es bueno, la peor. así es. seguro, esto Mozinierva a todas, ¿no? Las que conocemos las canticas sefaradís, Mozinierva cuando las presentan o que tienen todas 500 años, mismo las 8 candelicas de Floria Goda que sentí muchas veces que meten para Hanukkah o para otro concierto y dicen de 500 años y digo, oh, esto es hierro grande. O cuando dicen la cantica esta sefaradí y la cantan en modo flamenco sin decir a la gente que es una mistura suya. Sí. Esto mozinierva a todas las cantaderas, seguro.
Judith tiene una vida apasionante. Esto es solo un alfinete de todas las aventuras que ella tuvo en su vida, las personas que conoció, las casas donde durmió, Ay, las ay, sí, ya nos no me conocemos hagas hace pensar muchos en eso, años. Diana. Ya nos conocemos hace muchos años, Judith. Ya conozco Era un yo día muchas muy y no lindo. conozco todas tus aventuras. ¿Te acuerdas? Fue el día que tú y Marcelo estabais en Madrid y tenías un día en el centro Sefarad, en el centro Sefarad Israel, que de ahí Sí. era Casa Sefarad, para Sí, los claro, amigos, ir a nos fuimos conocer. a pasear en juntos. Sí, seguro. Seguro que esto es solo, es para un año de programas. Vamos a hacer la vida de Judith Cohen en Filmicos, de Sí, que hay tantas cosas de contar, tantos documentos importantes, tantas personas que son importantes para la cultura sefaradí. Digo en particular, seguro que otros también, ama, para nuestra cultura, documentos, filmos, fotografías, entrevistas, a recogimiento de cantes, de tradiciones, de consejos. Judith es inagotable. Ah, a mí me gustaría, me placería ser inagotable. Sí, Todos ama, tenemos siempre, nuestros límites. siempre es un placer sentirte. Merci mucho, Brian, de que convidaste a Judith y muchas gracias, Judith, que nos hablaste bastante en nuestra lengua. Ancina que y ya un poco mezclatina, y ya como otros hacen de jaquetía con judeo español, con ladino, ama, como aquí es judeo español, todo está bueno. Mi problema también es Tenemos que últimamente hablo más portugués, porque fue mucho a Brasil. Y también, en mi también. cabeza Además, sabes, el es portugués pasa un español, poco como ladino, judeo español jaquetia, también. portugués de Portugal, portugués de Brasil. Bueno, es que conocer tantas lenguas hace que uno cuando manca una palabra en una, nos viene en la otra. Exactamente. Seguro. Bueno, tenemos desde el empecillo saludos, mensajes y todo bueno para todos. Miriam Sherman, buenos días y buena semana a todos. Añada buena que tengamos con paz y el retorno de los arrebatados. Sí. Muchos saludos a Brian y a Judith y gracias a Lili y Marcelo. Merci mucho, Miriam. Bully que dice Shalom desde Netanya, orosa de verte, Judith, con tu gracia y simpatía. Bully nos demanda por las vacanzas. Solo tomamos vacanzas de la actividad de los jueves que tenemos en el centro cultural. Aquí no tomamos vacanzas por el momento. Ya vendrá en algún punto vacanzas para nosotros. Ama, Pinagora estamos aquí. De YouTube tenemos saludos a todos de Ibebisi y también de Renato Atías, que nos dice Añada Buena 2025. A Adrián Toro Quinteros desde Colombia, Shalom para vosotros todas y todos. Venidos con bien y añada alegre y dulce. ¿Qué más tenemos? Andrea Muafra, Shalom desde Argentina. Guillermo González dice buenas tardes a todos. Torin Spangler, que próximamente será también nuestro Musafir, añada buena a todos de Rhode Island en Estados Unidos, que sea un año de paz y alegría. Amén, ve amén. Levana Galanti, Semana buena y clara, añada buena para todos. Saludos de Jolón en Israel. Ezra que dice buenas tardes a todos. Nisim Ashkenazi, aparte de este Zoom maravilloso, nos dice, esperamos en Israel javeres buenos y también sobre los arrebatados. Seguro. No vamos a perder la esperanza, Nisim. Silvia Jadef, shalom a todos, añada 2025 buena con Javeres buenos, amén. James Mushabak, qué placer, Judith y Brian, qué historia hermosa y cómico del diario en el viaje de Barcelona a Estambul.
Marcelo que nos metió una hermosa conferencia que nos dio Judith para la actividad de los jueves sobre la mujer y la música en las tres Ay, religiones. Si sí, los sí, quieres sí. sentir, está Estoy de el acuerdo. atadillo entre los mensajes. Fue una maravilla. Ya queremos ir el 2025 una otra, Judith. Cuando no estés en viaje, cuando no estés en Nonica, nos das aviso y vamos a dar un jueves para ti. Ok, de acuerdo. Am, Jane Mujaba que dice, ¡qué historias magníficas! Seguro que sí. Si alguien sabe Mensajes de... contar historias magníficas, es Jane. Sí, y ya la vamos a tener de Musafira también. Mensajes de YouTube y de Facebook, Aida Benaltaleb, buenas tardes desde Tucumán, Argentina. Y también Josivaldo Franza, Judith es la mejor. Buenas desde Recife, en Brasil. Dice Daisy Braverman, Mashallah a Tamar y su hija. Más al bueno que tengan y saludos a Judy que conocí personalmente en 1992, a ella y a su hija chiquitica en Estambul, donde ella y yo estábamos cantando en el quincentennial de la llegada de los sefaradim al Imperio Otomano. Liliana, Ah, sí. pensé, perdón, ya me di lo que escribió Daisy mal empecillo cuando hablaste, pensé que deciste que ella la conoció a Judith 500 años atrás. Ah, Claro, claro, exactamente 500 bueno, años cantando las 500 mismas años atrás. canciones. sí, claro, bueno, esto nos acontece a todos. Toda la ¿Sabes, gente Daisy? piensa que Después todo de lo nuestro 500 tiene años, 500 años, nada no se avanzó en ningún punto. No, no. Y esto, seguro. También dice muchas felicitaciones a Judith por tornarse gran mamá de Adrián Toro Quinteros de Colombia. Yo vos metí también un artículo muy interesante que hemos escribió Judith en Sefarad sobre Landarico, Anderleto y Andarlino con sus comentarios. Es muy, muy interesante de dar esto, seguro. Betty Estrada dice, añada buenas, saludos de Ciudad de México. Y Rachel Amado Boni que nos dice, para Judith, la almirez es instrumento musical. Y es. Bueno, que sepas que no en todas las casas había instrumentos musicales, las cucharas, la almirez y muchas otras cosas. Yo tengo aquí como instrumento musical esto que es del campo, de las vacas, y se toca, es metálico y se toca también, claro, y esto, todo modo de cosas es instrumento musical para nosotros. No todos podían mercar cosas para tocar, además se hacía música igual, la música viene del alma. Gloria Asher que dice gracias por este encuentro tan adapto para empezar el nuevo año 2025 con aventuras y alegría y música en vivo también. Ancina que nos haga el año más al bueno, Judith, que tu nieta continúe la tradición musical de la familia. Inshallah. Lily Henley, un encuentro muy hermoso e interesante, me place mucho. Vivian Bejar, felicitaciones a Judith, que la conocí aquí en Río de Janeiro en un encuentro musical muy hermoso, donde cantó lindas cantigas y romanzas sefaradís. Saludos a todos. Bien. Grace Hasson, muy hermoso, nos dice, y seguro. Dice Daisy Braverman, siempre digo que cada vez que siento a Judith me dan besos, una cosa nueva. hola Vivian, qué hermoso día. Eh, Susana Bejar, encuentro muy, muy hermoso. Qué placer sentir a Judith, sus historias y sus canticas. Saludes a todos. Esra que dice, ustedes son una maravilla. Bueno, nosotros o vosotros, Brian y Judith. Gloria Asher, qué hermoso que es una idiota tradición de mujeres, de que ella demandó si era nieto y nieta la que tuviste. Nieta. Ahora todos estamos tres salidos, ya le respondí que era una y nieta.
¿Vos querés decir cómo se llama o es Ayla, escondido? se llama Ayla. Se llama otras Ayla. cosas también. Ah, El primer nombre es Ayla. bien. Bueno. Matilde de Ferrari, que está en YouTube, dice, qué hermosa información, qué solidez de conocimientos. Gran Alja desde New York. Y Rachel Amado que dice, qué interesante vida. Claro, seguro. Judith tiene una vida, y esto solo sentimos un poquitico. Tiene tantas historias de cosas increíbles. René Martín dice, felicitaciones a Judith por toda su sabiduría, con tantas lenguas, tantos instrumentos, tantos viajes. Cada vez que oigo a Judith me ambezo cosas nuevas. Yo estuve en Rivadavia, donde hacen una caricatura de bodas judías. Es de reírse mucho. Felicitación por la nueva y nieta novia que la veas. Um, A ver, ¿qué más tenemos aquí? Uy, tenemos muchos mensajes. Muchos saludes a todos. Rubén que dice una verdadera belleza, Cora Cabot. Clara que dice una maravilla, saludicos de Guatemala. ¿Qué más tenemos aquí? A ver si tenemos el nombre. No tengo el nombre. Luz Catherine de George dice que escribió en español. Dice, quería expresar mi admiración por la inspiración que es Judith. Bien, muy bien. Cariños a todos y también, bueno, aquí vamos a escapar con los saludicos. Ya no vos Merquez, ya pasaré todo lo que no me di, lo va a recibir Brian y Judith para que puedan, si quieren, a responder o solamente conocer que mandaron saludicos. No vos preocupéis por esto. Bueno, hasta aquí llegamos. Judith, merci mucho. Siempre es un placer sentirte. A ver si nos veremos en 2025 en persona Espero que para sí. darnos un abrazo, si el Dios quiere. Brian, merci mucho. Tenías cariño de ti de no verte tanto tiempo. Estabas en viaje de una banda a la otra, ya en casa, venido en Bonora. Gracias mucho. Nos vamos a ir partallando el ecrán para contar lo que vamos a tener la semana viniente. 2 de enero vamos a tener por la parte de la Autoridad Nacional del Ladino 1946 al día de 463 Mapilim del barco Javiva Rek con la balabaya que será Esther Ruth y con su musafira que nos va a contar sobre este sujeto, Hannah Ahesik Cazorla. Ancina que vos convidamos a venir la próxima semana, será un sujeto muy interesante también. Si querés mirar este filme desde el empecillo, los que vinieron tarde o todos los filmes de los encuentros de Alcalce se topan en youtube.com/Sefarad. Si nos querés dar una colaboración, podés entrar en sefarad.com/encuentros y ahí vas a topar la manera de mandarnos vuestra colaboración. Y como siempre vos digo, semana buena a todos con paz y alegría, que gocemos un 2025 que esté bueno, con salud, con alegrías, con buenos haberes de todos lados y paz para Israel y para todo el mundo. Vos rengracio muy mucho a todos los que venís cada semana y a unos cuantos que vi de que son nuevos aquí por la primera vez. Bueno, es un honor tenerlos aquí y quisiéramos que vengáis todos los días de Ahad a nuestro encuentro. Al vernos. Merci mucho. Gracias. Sí. Añada buena para todos. Todo bueno. Sí, buena. Muchas gracias. Encuentro endiamantado. Sí. Maravilla de encuentro. Cada uno y uno es diamantado. Que tenga hermano. Sí, mucho. Encuentro que tenga hermano. Judith es una enciclopedia para todos. Merci mucho, merci mucho.
Shalom para todos y todas. Que el Abba vos guarde, tenga sanos y recios. Shalom.